Hola a todos y todas, ¿cómo están? Estamos en una nueva edición de Educar con Sentido junto a Ezequiel Pacerón de la ONG Faro Digital y la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona. Hoy nos situamos cerca del 8 de marzo, un día importante para el movimiento feminista, también para lo que representa la necesidad de apuntar constantemente y resituar esta lucha sobre la equidad de género. En el día de hoy tenemos la posibilidad de entrevistar a Judith Astelarra, una feminista que desde la ciencia social ha hecho sustantivos aportes al pensar sobre la importancia del feminismo en las políticas públicas. También ha hecho sustantivos aportes académicos a través de su participación en la Universidad Autónoma de Barcelona y el grupo Antígonas. Y bueno, hoy tenemos el placer de hablar con ella sobre lo que significa este día, sobre lo que ha sido la trayectoria del feminismo este último tiempo, sobre el rol, por ejemplo, que nosotros como sociedad debemos cumplir para que esta equidad de género se alcance, y sobre los desafíos del movimiento en el corto y mediano plazo. Sin más, la presento. Judith, ¿cómo estás? Te quiero agradecer esta oportunidad de dialogar con nosotros y con toda la gente que nos está mirando. Y lo primero, a la vez de agradecerte, es preguntarte cómo estás, cómo ha sido tu vida durante este año tan especial, ¿no? En pleno marco de confinamiento, pero también aprovechando esa instancia, ¿qué ha significado para ti, por ejemplo, qué se ha agudizado, qué se ha visibilizado este año, situado en el confinamiento y también con la era del COVID, respecto a las relaciones de género, al feminismo? Bueno, una pregunta general para conocer tu opinión. A ver, no, bueno, este año, claro, tú piensas que yo tengo 78 años, muy bien llevados, hago mucho deporte, nado, todas estas cosas, siempre además bailé, y vivo acá en este piso en Chiches, mi hijo está en Barcelona, y por lo tanto ha sido de confinamiento, no te puedo decir mucho más. Siempre fui una fan de las series de televisión, entonces ahora me he dedicado mucho más a ello. Por cierto, me van a publicar en El País un artículo sobre Gambito de Dama, que como tengo tiempo ahora me leo los libros de los que salen en la serie y hago una comparación entre el libro que escribió Tevis y lo que ha hecho la serie. Bueno, tú me preguntas, yo quizás voy a hablarte un poco más de la trayectoria más larga, ¿vale? Yo hice la licenciatura de Sociología en Santiago de Chile entre el 61 y el 65. Y en aquellos años me interesó la temática de la mujer. No me acuerdo por qué, por algún trabajo. Pero me leí El segundo sexo de la Simone de Beauvoir y me encantó. Pero lo que me gustó fue que era como una mujer que había elegido lo que quería hacer en la vida, su destino. Después fui a Estados Unidos, yo hice el doctorado en la Universidad de Cornell, en Nueva York, en el año 69 llegué, justo en el momento en que empezaba el feminismo moderno de finales de los 60. Y además con una movilización muy fuerte en torno al aborto, que hizo que se aprobara la ley de aborto del Estado de Nueva York, que mira cómo gira la vida, ahora está en riesgo en la medida que la derecha norteamericana quiere cargarse en la enmienda que posibilita el aborto. Y al mismo tiempo se hizo por primera vez un grupo de estudio de la mujer. Se le pidió a la universidad que abriera un espacio para ver la historia de las mujeres. Bueno, después de eso yo vine a Cataluña, llegué en 1975, el año en que murió Franco, y aquí había un par de pequeños grupos feministas, muy pequeñitos, pero sobre todo había un movimiento muy fuerte vinculado al Partido Comunista, en la oposición al franquismo, y a Comisiones Obreras, el Movimiento Democrático de Mujeres, que sostenía, como sostenía toda la izquierda, ¿no?, que lo primero era hacer la revolución, que lo de las mujeres era secundario. En diciembre, ya muerto Franco, claro, en 1975 fue el Año Internacional de la Mujer de Naciones Unidas, con lo cual se abrieron muchos debates. Hubo una confrontación muy fuerte con el Movimiento Democrático de Mujeres en diciembre del 75, y en mayo del 76, muy típicamente catalán, de pactos, debates, negociaciones, se hicieron las primeras jornadas catalanas de la dona, en que todos los grupos, incluso las mujeres de los partidos,
aceptaron que había que mirar un movimiento feminista autónomo, ¿no? Y se hizo una coordinadora feminista. Vale. Bueno, a partir de acá, una cosa que yo analizo en un artículo reciente es, a ver, los movimientos sociales aparecen en un momento determinado y hacen grandes demandas. En el caso del feminismo, el de los finales 70, 80, hay dos cosas que hace todo movimiento. Y si los miramos los de ahora, de la última década, sean los del 15M o el movimiento independentista, tiene una tendencia a hacer tabla rasa de lo anterior. Nosotros empezamos aquí de nuevo, todo muy bien. Es decir que el feminismo de los 70, esto no lo hizo, de alguna manera redescubrió inmediatamente el sufragismo y se vinculó con lo que había sido el sufragismo. En el inicio habían diferencias ideológicas, hubo un consenso que llevó a la construcción del concepto ideológico y teórico del patriarcado, ¿no? Pero luego, claro, había diferencias desde el comienzo en lo que implicaba el patriarcado y cómo eso se debería llevar al terreno de la política. Lo que pasó en España, y yo lo analizo a lo largo, es que aquí hay una gran tendencia a hacer dicotomías y confrontaciones, ¿no? Que en los 80 fue el debate entre las feministas de la igualdad, perdón, de la doble militancia o de la única militancia. Las que reivindicaban no. Los partidos son patriarcales, no se puede trabajar allí, solo el movimiento feminista, ¿no? Después en los 90 fue el debate entre el feminismo de la igualdad y el de la diferencia, que es muy divertido porque lo opuesto a la igualdad es la desigualdad, no la diferencia, precisamente, ¿no? Pero bueno, dicotomía. Ahora, como sabéis, está lo del transgénero, la biología, y lo de las feministas que las llaman las clásicas, o no sé cómo diablos las llaman. Bueno, yo tuve una postura, yo venía de la izquierda latinoamericana de la lucha armada, empecemos por allí, pero fui muy autocrítica con lo que hicimos en aquel momento, cómo contribuimos de alguna manera a la dictadura de Pinochet y una serie de otras cosas, ¿vale? Pero además, precisamente el reencuentro con el sufragismo me hizo ver que la democracia era el terreno importante para las mujeres. ¿Por qué? Porque si te fijas en el debate que tuvo el sufragismo con la izquierda marxista, claro, el concepto de ciudadanía rompe con la naturaleza, que se suponía que era lo que limitaba a las mujeres, ¿no? Pero la ciudadanía es un concepto que alcanza a todos los miembros de una sociedad. En cambio, el concepto de que la clase obrera era el grupo político importante porque era el que hacía la revolución, restringía mucho eso. Y las mujeres nunca tuvieron voz allí, como no la tuvieron en general en los partidos de izquierda. De allí que yo me posicioné fuertemente, hice un giro hacia la democracia, en profundidad, entendiéndola como pluralismo, pero sobre todo entendiendo el pluralismo como un respeto a que hayan posturas diferentes a las tuyas. Bueno, súmale que yo entré a seguir a trabajar a la Universidad Autónoma, ahí fundé el primer seminario de estudios de la mujer en una universidad española. En 1980 hicimos la jornada del patriarcado, la primera vez que se hablaba del patriarcado en España, y hasta el día de hoy seguimos hablando del patriarcado. O sea que una ruptura importante. Pero claro, además como socióloga, si bien es cierto que tú podías hablar de las mujeres y los hombres, y es verdad que la relación de desigualdad entre mujeres y hombres la tienes en cualquier colectivo, también es verdad que estas desigualdades te pueden poner a las mujeres muy separadas entre sí y más afines a un colectivo de hombres, ¿no? Hay algo que se llama las opciones de vida, digamos así. Es verdad que las mujeres inmigrantes recién llegadas en esos campos terribles lo tienen peor que los hombres inmigrantes de esos campos. Pero eso no pone a esas mujeres, y que las mujeres a nivel empresarial todavía tienen un techo de cristal que no les permite llegar arriba. Pero si tú utilizas el concepto sociológico de opciones de vida, no puedes poner a las mujeres empresarias con las mujeres inmigrantes, ¿no? Con cualquier indicador sociológico que utilices,
tienes más cercanas en ese grupo las mujeres y los hombres. Bueno, en esto eso es una ruptura que yo hacía desde la sociología. Luego, como tú has señalado, me dediqué a trabajar en el tema de políticas públicas. Yo estuve en el primer consejo rector del Instituto de la Mujer cuando se fundó. Y la última cosa, y trabajé mucho en dos áreas. Primero en Europa, en muchísimos proyectos europeos. De hecho, cuando se hizo el EIGI, que es el Instituto Europeo de Igualdad de Oportunidades, ¿no? Yo pertenecí en representación de España al foro de expertos. O sea, trabajaba también a nivel con la institución de la Unión Europea, digamos. Pero por otro lado, en América Latina, yo realmente trabajé prácticamente con todos los países latinoamericanos. De hecho, en Chile me publicaron un libro que se llama Libres e Iguales, donde yo no solo recogí artículos míos, sino lo que hice fue explicar en términos de mi historia personal y del momento del movimiento, por qué yo había escrito las cosas que había escrito en cada momento y cómo había ido cambiando, ¿vale? Ese libro, por cierto, me lo publicaron en La Habana, como con 20.000 ejemplares, que estaban en todas las bibliotecas de la isla, así que por eso soy tan conocida en La Habana y con la red de masculinidades que en el vídeo que tú ves allí. Bueno, te estoy contando todo esto para decirte que en todos los trabajos que yo hacía, yo por un lado tenía trabajos institucionales, igualdad de oportunidades, institutos, lo que sea, y también lo que me pasó es que frente, digamos, yo creo en el pluralismo de verdad, y creo en el respeto a las posturas diferentes. Es más, a mí me gusta mucho más hablar con gente que piensa diferente que yo, hablar con gente que piensa igual que yo. Porque total, para hablar igual que yo, pues mira. En cambio, cuando haces debates con gente que piensa muy diferente, siempre te queda alguna cosa que se puede aportar. Y allí lo que yo siempre lamenté es que dentro del feminismo se terminara llegando casi siempre a la dicotomía y a la confrontación. En lugar de decir, hombre, algo tienen que haber aportado los demás, ¿no? Esto te está pasando con otros movimientos contemporáneos. Luego, había otro problema también, por ejemplo, típico de hoy de Podemos, que cuando tú vas al aparato del Estado, o sea, cuando hicimos el Instituto de la Mujer y entramos a trabajar allí muchas feministas, claro, la primera tentación es decir, yo voy a hacer feminismo en el Estado, como una especie de sección feminista del Estado. No, mira, cuando tú vas al Estado vas a gobernar para todas las mujeres, feministas o no feministas, incluso las que son antifeministas, ¿no? Es decir, una cosa es hacer política movimentista y otra cosa es hacer política democrática en las instituciones. Y eso es un reciclaje y es un aprendizaje, ¿no? Luego, un ejemplo, nosotros, muchos de las feministas actuales provienen de la academia. Y aquí yo también en algún momento hice una crítica a cómo las habíamos enseñado. Por ejemplo, hacíamos máster de igualdad de oportunidades para formar agentes de igualdad. Es verdad que teníamos que poner la dimensión de género en lugares donde no estaban. Por ponerte una cosa, en las empresas, a los agentes de igualdad en la empresa. Pero claro, a la gente de igualdad en la empresa la formamos en la historia del feminismo, en la dimensión de género, en todas esas cosas. Oye, y no le enseñábamos para nada lo que es una empresa. Entonces, poner dimensión del género es ir con el género a un sitio, pero oye, es saber también el lugar donde vas. Si quieres hacer políticas educativas en el Ministerio de Educación, tienes que llevar el género, pero tienes que saber cómo es la educación. Entonces poníamos estas agentes de igualdad en una empresa que no tenían la menor idea lo que era la negociación colectiva, lo que era la negociación dentro de la empresa y cómo tenías que dialogar. ¿Sabes lo que te estoy diciendo, no? Entonces, si tú te encierras solo en el feminismo y además te encierras en tu postura ideológica del feminismo, yo creo que eso te encierra demasiado. Ahora, esto es muy típico de todos los movimientos sociales. Cada cierto tiempo el movimiento social lo que sí hace es poner temas nuevos en agenda. El feminismo de los 70 salió de mayo del 68, que efectivamente cambió muchas de las cosas que pensaba la izquierda, ¿no? Y ahora hay cuestiones diferentes. Pero sí que a lo largo de toda mi experiencia sigo reivindicando el que yo soy feminista, pero no solo feminista. Soy feminista y soy muchas otras cosas además, que me permiten compatibilizar cosas.
pero es que además soy una feminista que cree, y me gustaría que el feminismo fuera capaz de mostrar que es capaz de tener posturas diferentes sin llevarlas a la confrontación. Bueno, me he extendido un poco, pero creo que te he contado ahí mi biografía y un poco mi postura feminista. Cuando tú me preguntas, por lo tanto, del feminismo actual, claro, a ver, si algo ha pasado con el feminismo de los 80, 50 años después, es que hemos trabajado en tantos campos diversos, en todas las disciplinas académicas, en todas las áreas institucionales, en todos los niveles de gobierno, y eso ya te genera diferencias de experiencia. Ya es imposible hablar del feminismo, no solo ya por corrientes ideológicas, sino por lugares donde se trabaja, experiencias que se hacen. Y esa creo que es el gran aporte del feminismo, tan plural. El segundo, te diría, es el de decir, pero el patriarcado sigue. Bueno, está bien, el patriarcado sigue. Pero claro, ponernos como si no hubiéramos cambiado nada en estos 50 años, ¿qué quiere que te diga? Me parece que es como para decir no hemos servido para nada. Claro que sigue, pero claro que hemos cambiado también muchas cosas. Totalmente. Judith, me interesa muchísimo esta idea que planteás de poder convivir con la pluralidad, ¿no? Y con la divergencia de opiniones. Esto que te interesa hablar todo el tiempo con personas que no piensan como vos. ¿Nos podrías dar algunas claves para esa militancia? Porque tenemos muchos compañeros y compañeras que muchas veces conversamos estas cuestiones, ¿no? Uno se siente muchas veces muy cómodo, y más en estos tiempos de hiperconexión y de redes sociales, en donde muchas veces siempre nos leemos entre los mismos o nos escribimos entre los mismos, y me parece que ahí das en una clave de lo democrático, ¿no? Y de cómo constituirnos como ciudadanos y como ciudadanas, que es poder conversar y tratar de tener ese intento de la construcción colectiva, ¿no? Y en donde no todos tenemos que pensar lo mismo, pero de tu experiencia de haber compartido tantas tertulias, charlas y comidas con personas que no pensaban como vos, algunas claves como para poder conducir esos encuentros y tratar de, entre todos y todas, pensar, ¿no? Mira, te voy a decir dos cosas. Una es que tenéis ahí el vídeo de la entrevista para la televisión cubana, y hicieron lo de las redes de masculinidades. Y Julio cuenta algo que es verdad, que cuando ellos empezaron, había muchas feministas que no querían hablar para nada con ellos. No, los hombres son patriarcas, tienen privilegios y nos van a quitar recursos, y aquí lo único que importa es el feminismo, y no que se pongan ahora a hacer cuestiones de masculinidad. Ahí tienes un lugar que yo divergí inmediatamente, y dije, ¿cómo que no? Claro que me interesa. Aquí hay un grupo de hombres que quieren revisar sus identidades, que quieren aportar a la identidad de género de lo que ellos pueden, evidentemente con grupos de hombres. Los grupos mixtos ya tenemos muchos donde podemos hablar, pero ellos, para discutir de sus cosas, igual como nosotras habíamos creado los grupos de autoconciencia y habíamos reivindicado un feminismo autónomo, ellos también tenían derecho a montar una red de masculinidades. Ahí tienes un ejemplo, ¿vale? Y hasta el día de hoy, con los de las redes de masculinidades, seguimos dialogando y aportando cosas y discutiendo cosas. Bastante fuerte. Ahí tienes un ejemplo. Segundo ejemplo, que fue los últimos libros que hice, que es lo siguiente. A ver, en el debate del feminismo, en el inicio, las tres corrientes, feminismo radical, feminismo liberal y feminismo socialista, en el sentido anglosajón, no de un partido socialista, o sea, progresista, el patriarcado fue la gran ruptura. Pero el feminismo de la diferencia fue otro lugar donde me criticaron mucho, porque las de la igualdad criticaban a la diferencia. Y yo dije, la diferencia ha hecho una cosa importantísima, que es mirar lo que son las mujeres y lo que hacen las mujeres. Entonces te decían, claro, pero eso lleva al trabajo doméstico y es como reivindicar que sean amas de casa. No, no necesariamente. Fíjate que eso llevó a ser un aporte muy importante para la equidad, que es mirar todo lo que es el trabajo del cuidado.
la importancia que tiene el trabajo de cuidado, y a partir de ahí comenzamos desde los usos del tiempo a varias otras cosas a trabajar en indicadores, y hoy nadie se atreve a cuestionar la cuestión del cuidado, por ejemplo, ¿vale? Pero eso, digamos que desde un sector decía que no, quiere hacer las amas de casa, fíjate que no, si hubiera el diálogo implicaba ver, perdón, había algo más grave además, que desde la igualdad, lo del ser ama de casa, el trabajo de cuidado te llevaba a la doble jornada y efectivamente hacía difícil que las mujeres consiguieran igualdad en el ámbito público. Pero eso llevó también a que aceptáramos que existe un ámbito público y un ámbito privado. La primera feminista a mencionar familia era mala palabra. Y bueno, la mayoría de las mujeres viven en familia. Y los cuidados se hacen mayoritariamente en familia. Eso había que ponerlo como una propuesta determinada. Segundo ejemplo, viste que tienes allí de cómo entre los dos sectores aportaban algo. Tercera cosa, que es lo que te decía de que cuando uno tiene que llevar el género, pero escuchar lo otro también. Entonces, el tema del cuidado era un tema complicado por lo siguiente. A ver, desigualdad siempre es algo comparativo. Tú no eres desigual en abstracto, eres desigual comparándote con alguien. Entonces, el feminismo hacia comparar mujeres con hombres, que ya te digo que es verdad, en cada colectivo puede haber desigualdad, pero eso no le pone a la mujer en el mismo sitio. Pero en el caso del cuidado, no había un tema de desigualdad. ¿Por qué? Porque era un lugar, la desigualdad en cierta manera es repartir la tarta de otra manera, redistribuir recursos. Y en la redistribución de recursos hay un grupo que sale perjudicado. La paridad es importante para las mujeres en la política. Pero eso quiere decir que hay menos hombres en puestos de política, ¿no? O sea que hay una redistribución. Pero en el caso del ámbito de los cuidados, oye, los hombres nunca han reivindicado ser amos de casa. Ni se sienten desiguales porque no aportan nada al cuidado. ¿Cómo abordas entonces el tema del cuidado? Porque si lo miraba desde la desigualdad, negativo. Fastidiaban a las mujeres en su competencia en el ámbito público. Y entonces ahí fue cuando empecé a darle vueltas, que eso había que mirarlo en positivo. Y empecé a trabajar una cosa que es verlo desde la cohesión social. No hay posibilidad de cohesión social si no hay cuidado de las personas, ¿no? Antes de que haya una confrontación entre trabajadores y empresarios, alguien los tiene que cuidar, alimentar, ¿no? Y convertirlos en adultos que van a dar al mercado de trabajo. Pero es que resulta que el cuidado es cada día. Necesitas un techo donde acogerte, una comida que comer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí tienes un tercer ejemplo, ¿no? De este diálogo, que es cómo buscamos un ámbito o una teoría diferente, y también me criticaron mucho, porque era salir del feminismo y del patriarcado. Bueno, no, mira, a ver, es mirarlo desde otro ángulo. Si lo miramos en positivo, lo que las mujeres hacen y aportan, eso hay que convertirlo en un valor social. Y después, el tema que viene a continuación en términos de derechos políticos. El derecho al cuidado, ¿cómo lo abordamos? ¿Quién se hace cargo? ¿Cómo entra el Estado? No sé si me entiendes, ¿vale? Entonces, ahí tienes tres lugares en que la interacción, en la medida que van apareciendo cosas diferentes, si te encierras en una, no eres capaz de ver lo otro. Si el feminismo de la igualdad existía, que lo de la diferencia era volver a hacer a las mujeres amas de casa, no avanzaste en todo lo que después se ha convertido en un tema central, que es el tema de los cuidados. Mira, yo tengo muchas preguntas conceptuales porque quiero aprender de tu idea y quiero que la gente aprenda de ti, pero acabas de decir algo que necesito preguntártelo porque siempre es un debate que tengo con las compas y me gustaría que tú me respondieras, sobre todo en la lógica del cuidado, derechos laborales, que son aspectos que igual están en relación, colindan, o están implícitos con la propia reivindicación del feminismo, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarte por este debate histórico sobre la relación feminismo-marxismo, feminismo-capitalismo. Es decir, todos asumimos que el feminismo, no asumimos, todos tenemos como una inercia a compartir que el feminismo es una lucha anticapitalista y por tanto también colinda con el marxismo o con el comunismo en cierta medida, pero también existe una retórica más hacia la línea como más socialdemócrata o incluso
No, yo no te hablo ya del feminismo, la percepción, por ejemplo, de partidos liberales como Ciudadanos que también dicen que son feministas, no te hablo de ese mundo, no te hablo de un poco esta creencia sobre que en realidad el marxismo también ofrece ciertas tensiones a la lucha feminista, ¿no? Entonces me gustaría saber tu opinión al respecto, tu opinión sobre el feminismo con el capitalismo y tu opinión del feminismo con el marxismo. A ver, yo reivindico también el feminismo liberal, yo te lo dije, que fue lo que hicimos. Vale, mejor, o sea, me encanta. Eso es lo que quiero. Claro, a ver, empecemos por ahí. Vale, Lo que empecemos. estoy preguntando fue el primer debate ideológico, lo que pasa es que en España se dio poco, y en América Latina se dio también no demasiado, fue muy anglosajón, que fueron las tres corrientes, ¿no? El feminismo radical, el feminismo liberal y el feminismo socialista. Entonces, el feminismo liberal era el heredero del sufragismo, además con organizaciones, en el caso de Estados Unidos, que habían quedado de los años 20-30, el famoso Equal Rights Amendment, que todavía no se logra aprobar, porque para aprobarlo necesitan no solo aprobarlo en el Congreso de los Estados Unidos, sino que lo ratifiquen, creo que son 2/3 de los estados, y no lo han logrado. Por tanto, una vez conseguido el voto, el acceso a la educación, estaba la organización del Equal Rights Amendment. Entonces, las feministas liberales, herederas del sufragismo, por ejemplo, combatían por el Equal Rights Amendment, que fíjate cómo hasta el día de hoy sigue sin conseguirse. La mayoría de las políticas que tenemos de igualdad de oportunidades son políticas, digamos, de Estado liberal democrático. Y luego, que si hay que recordar que las sufragistas, tío, las metieron en la cárcel. La huelga de hambre las inventaron las sufragistas, que las obligaban forzosamente a comer y le metían la comida en la cárcel. Estas fueron las tías que hacen que hoy no solo tengamos el voto, sino acceso a la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Empecemos por allí. Feminismo y con la izquierda. No, mira, unas corrientes. Y otras vienen de lo que fue un movimiento como el sufragista tremendamente potente. Y que ya en el siglo XIX, el marxismo y la corriente de izquierda lo cuestionaban diciendo que era un movimiento burgués. ¿Ya? Empecemos por allí. Entonces, vamos entonces a las tres corrientes del feminismo liberal. Tienes el feminismo liberal, el de los sufragismos, que hacen todo lo que te digo. La ruptura potente la hizo el feminismo radical. ¿Y el feminismo radical qué hizo? La Shulamit Firestone y todas estas. Tomaron, a ver, en cada momento se ha vinculado con el sector contestatario del momento. En el siglo XIX fue el liberalismo político, el que rompía con la monarquía, hablaba de la ciudadanía, etcétera, etcétera. ¿Vale? Efectivamente, era el marxismo, toda la estructura. Lo que hicieron ellas fue cambiar el concepto de clase por el concepto de sexo, diciendo, antes que las clases sociales existieron las diferencias sexuales, y el patriarcado se atrae mucho más atrás. En ese sentido fue que llegamos al sistema de género, porque se dijo, bueno, pero el patriarcado sería equivalente al capitalismo, pero necesitamos un concepto de modo de producción, porque el capitalismo no es el único modo de producción. Y por eso, desde la academia, se habló del sistema de género como una cosa más amplia, en que podría haber patriarcado, pero también podría haber una cuestión igualitaria, podrían haber matriarcado, por así decirlo. ¿Vale? Pero ciertamente, ese feminismo radical fue el que teorizó, utilizó los conceptos marxistas, pero cambiando, digamos, clase por sexo. Ahora, es interesante porque para algunas de ellas la revolución se hacía cuando pudiéramos derrotar a la biología. Es decir, la única cosa en que somos dicotómicos, los seres humanos, es la reproducción humana, que requiere óvulo y espermatozoide. A partir de allí, ¿no? Resulta que la cultura también incide en la biología, según cómo comes, el tipo de ejercicio que haces, te desarrollas de una manera u otra. Yo hablo siempre del género en 4 niveles. Esta biología secundaria, la identidad personal, los roles y los ámbitos sociales. El tema, curiosamente, que utilizamos género, es una categoría cultural para hacer la dicotómica también. Y yo hablo de la tiranía de la dicotomía de género. ¿Por qué tenemos que hacer dos? Oye, seamos plurales, que uno elija un poco de los hombres, de la identidad masculina y de la femenina, vayamos haciendo mixes.
íbamos a tener una pluralidad, digamos, muchísimo más grande. Entonces, esto te está llevando a todas las líneas más psicoanalíticas, etcétera. ¿Dónde entra el capitalismo? Eso fue ideológicamente el famoso feminismo socialista, que dijo, bueno, perdonen, pero estará el patriarcado, pero sigue habiendo el modo de producción de las clases sociales a partir de la economía. Y lo que tenemos que hacer es cruzar entonces el capitalismo con el patriarcado y ver cómo funciona. Eso entonces a nivel teórico ya existió. Tú puedes volver a leerte todo lo que se produjo en aquella época y puedes avanzar un poco más hoy poniéndole otras cosas a cómo ha ido cambiando las cuestiones. Algo diferente era la relación con los partidos de izquierda, marxistas, en América Latina. ¿Por qué? Porque, claro, el concepto marxista no es que todo el mundo es igual políticamente. No, que va. Acá hay unos que son los actores políticos, la clase obrera, y los otros, que son una especie de acompañantes. Bueno, pues mira por dónde ahí tenían metidas a todas las mujeres, que no eran bien clase obrera, que no tenían dónde meterlas. Por supuesto, tenían metidos todos los sectores que no estaban directamente en la industria. Ahí la sociología, hablando de clases, estratificación social, más de que clases sociales, desde la concepción marxista, termina viendo que los actores de verdad que el marxismo ponía era lo que hacían la revolución, ¿vale? Y que no era toda la sociedad. Por eso yo tomé más la democracia para las mujeres, porque nunca las mujeres lo tuvieron bien. Digamos, en el siglo XIX el sufragismo era un lío burgués, que el feminismo burgués es algo que yo me lo escuchaba en América Latina, en la izquierda latinoamericana, no te quiero ni contar. ¿Y sabes lo que yo contestaba siempre? Oye, porque me decían, claro, porque lo tuyo es muy europeo, es muy de mujer burguesa, Sí. claro, es lo de feminismo muy europeo. Y entonces yo decía, hostia, primera vez que me entero que Marx y Lenin eran indígenas de América Latina. Es que yo creí que eran europeos también, pero no. Mira tú, la americana ha descubierto que en realidad habían nacido por ahí perdidos en un pueblo de Bolivia. El marxismo no era europeo, ni había sido hecho en el siglo XIX en el país de la revolución industrial más importante, que se convierte luego en Rusia, en la Rusia zarista, y te recuerdo que lo que decía Lenin fue que el Partido Comunista Ruso tenía tanta gente como la burocracia zarista, y que por lo tanto los podía reemplazar en el Estado, y así le fue, digamos, de alguna manera. Yo no sé si eso está clara. Entonces, una cosa distinta ya es lo de la socialdemocracia, porque esa sí que vino no de hacer la revolución, sino de hacer la reforma. Y acá hay una dicotomía importante que en su momento en América Latina, a ver, ¿sabes cuando yo lo de la revolución me quedé más parada? La primera vez que fui a Cuba. La primera vez que fui a Cuba. Y vi lo que allí había pasado. Entonces, el debate, en realidad, teóricamente puede ser capitalismo todo, pero el debate de fondo socialdemocracia es una orientación reformista. Tú puedes decir, bueno, igual no es reformista. No. Lo que yo digo desde la cohesión social es que sea marxista, o sea de izquierda marxista, o sea de socialdemocracia, restringían a economía y Estado las cosas. Y yo he metido, para hablar de cohesión social, la familia, que es la tercera pata que no puedes ignorar, porque las tres cosas se vinculan. No existiría sin producción que se hace en la economía y sin el Estado y la política si no tuvieran la familia produciendo todos los cuidados. Y por eso empecé a trabajar teóricamente la de cohesión social que te puede llevar digamos, a la socialdemocracia. No sé si me entiendes de alguna manera. De la Sí, no, y de hecho me parece súper interesante. Judith, queríamos preguntarte también o conocer tu opinión sobre la ley trans. Estamos leyendo mucho, viendo muchos videos, muchas opiniones, muchos debates y nos gustaría que nos ilumines un poco con tus ideas, con cómo lo pensaste y que lo compartas con nosotros, a ver cómo lo ves. No, y en clave también en el debate que se está dando dentro del feminismo sobre esto, ¿no? Total.
Mira, te voy a empezar con algo diferente. Estoy un poco alejada de lo de la ley trans, no me la he visto. Entiendo lo del transgénero como un colectivo con problemas, y ya te digo que yo hace 20 años ya escribía lo de la tiranía de la dicotomía. O sea, justamente, a ver, primero, el concepto género era un concepto que estaba en la Asociación Internacional de Sociología, o sea, en la sociología desde los años 40. Género, un concepto junto con división, roles sexuales. Era todo un área de la ISA, la International Sociological Association. Otra cosa es por qué lo tomaron, ya te digo, para que el patriarcado tuviera un concepto más amplio, y por eso fueron al género. Pero existía muchísimo antes. Y yo ya digo que es una categoría que podríamos hacerla más múltiple. Entonces, de alguna manera, lo que yo hablaba de la tiranía de la dicotomía podría entrar también lo del género. Ahora, como tercer sexo, si vamos a la parte biológica, bueno, ahí te digo, la cultura conforma el cuerpo, pero la reproducción humana requiere óvulo y espermatozoide. Ahí no podemos salir de la dicotomía de ninguna de las maneras. Pero claro, de nuevo, no sé si es esas confrontaciones dicotómicas que cada cierto tiempo aparecen acá, ¿no? La feminista es una y la del transgénero otra. No te puedo hablar mucho de eso, pero en cambio sí que te puedo hablar de un tema que también me ha puesto, vamos, en que las feministas me quieren matar, que es el de la prostitución. Incluso hice, hará unos 10, 12 años, un seminario sobre prostitución en la Autónoma, que me lo inauguró mi rector, donde traje a todas las cosas, traje a jueces, traje a todo el mundo en el debate. ¿Por qué? Empiezo por lo siguiente. La trata de personas, sea para la sexualidad, la prostitución o lo que sea, es absolutamente condenable, pero es trata de personas. Y algo que siempre les he dicho es que también me molesta que la trata se utilice en el debate de las abolicionistas de la prostitución para hablar estrictamente de las mujeres que se las tratan para la prostitución. Oye, ¿y todo lo demás qué? ¿Qué es tanto más grave? ¿Está viendo trata de niños? ¿Se está viendo trata en los mercados laborales? Cuando Hillary Clinton estuvo en el Departamento de Estado, hizo un trabajo muy serio en esto, con el Pentágono además, o sea, con el ejército, para abordar todos los tipos de trata. Entonces, si queremos combatir la trata para la prostitución, tomémoslo en serio todas las tratas, porque esa es una forma más de trata. Dicho esto, entonces, que es una cosa que va a la prostitución, siempre me ha interesado mucho la opinión de las prostitutas organizadas. En Uruguay, por ejemplo, existen desde hace muchos años, y tienen una casa con guarderías, con atención sanitaria y toda la historia. ¿Por qué? Si algo reivindicamos las feministas fue el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad, cosa que fue la base de lo del aborto. Yo siempre me negué a discutir aborto sí o aborto no. ¿Por qué? Porque entiendo perfectamente que haya sectores como los católicos que creen que el aborto es un crimen. Pero yo, en cambio, sí que discutía el derecho al aborto. Porque yo no voy a imponerle mi concepción de aborto a los antiabortistas, pero los antiabortistas tampoco me tienen que imponer a mí el no tener el derecho, ¿no?, a poder decidir abortar. O sea, eso es una cosa diferente. Y de hecho, las católicas, por el derecho al aborto, ellas dicen, no estamos por eso, pero estamos por lo otro. Por tanto, el control de nuestro propio cuerpo es algo que reivindicamos. Por la misma regla del 3, no veo por qué tenemos que reivindicar una sexualidad determinada que excluya el intercambio sexual donde haya dinero de por medio. Las prostitutas que vinieron a mi seminario decían de manera muy divertida, oiga, a nosotros nos pagan no por el cuerpo, nos pagan por un servicio. Nos pagan por un servicio. O sea que eso de que no, yo doy un servicio sexual. Y las amas de casa dan el mismo servicio sexual, pero no le pagan nada. Y además después tienen que lavarle los calzoncillos al marido, en el cual nunca ni se enteró cómo hacer que tuvieran un orgasmo. Y eso sigue muy vigente, digamos, hasta el día de hoy, ¿vale? Con otra cosa muy divertida, en las prostitutas europeas, la Organización Europea, decía a propósito de lo que dicen los sindicatos de trabajo sexual, que ellas no querían hablar de trabajo sexual. Dicen, no, perdone, yo lo que quiero es que la palabra puta no tenga una mala connotación. No tengo ningún problema ser puta, pero no tiene por qué ser denigrante el serlo, ¿vale?
Pero sí que me dijeron algo muy interesante, precisamente porque no podía hacer un trabajo. En la época del tripartito catalán, se intentó hacer una ley, recordáis que tuvo toda la oposición de las socialistas y todo eso, y al final no se hizo nada. Que lo hizo Montse Tura cuando era consellera de Interior, y Montse había estado con los Mossos de Escuadra viendo el tráfico que venía de la frontera, y que no tenía buena legislación que luego se escapaba. Pero una cosa que me pareció importante, que ellas decían, es que nunca puede ser un trabajo por cuenta ajena, porque es una cosa muy especial. Solamente puede ser una cuestión autónoma en que cada mujer resuelva, ¿no? Con quién quiere tener la relación sexual. Que es algo que pasa en Holanda, dicho de paso, ¿no? En todo este tipo de cosas. Entonces, ya sé que salió de lo transgénero, pero era para mostrarte cómo esto de la biología también, viste, tiene... Era la siguiente pregunta, así que fantástico, ¿no? Te adelantaste, genial. Vale, pero ya digo, lo del transgénero no lo he seguido mucho. Sí que creo que el género como cuestión cultural no puede ser dicotómica, hay que hacerlo avanzar mucho más, ¿no? Sí, sobre todo porque había un debate entre, por ejemplo, en la propia coalición de gobierno, entre el rol del Ministerio de Igualdad con el Ministerio de Interior, ¿no? El PSOE y Podemos se han enfrentado un poco en esta ley, pero es un poco en el comienzo de esta entrevista nos lo repetías, que en realidad hay mucho feminismo y hay muchas orientaciones, y hablar como de una sola concepción, por ejemplo, ante un tema tan relevante como este, o un solo posicionamiento desde el feminismo, un tema tan relevante como este, me imagino que es difícil, como pasará con la prostitución, ¿no? Claro, porque yo creo que los problemas de Podemos y el PSOE no son simplemente la ley trans. No, seguro, no sé. Como se ha puesto de relevante. Mira, yo quería aprovechar esta inercia de tu discurso para preguntarte, volviendo también al comienzo de la entrevista sobre el 8M, y considerando que estamos en confinamiento y tal, ¿qué significa para ti el 8M? ¿Qué valor tiene el hecho de tener que conmemorar esta fecha? Y también aprovecho de preguntarte qué pendientes tienen, hacia dónde debiese apuntar la lucha del movimiento feminista a partir de ahora, ¿no? O sea, ¿qué ves tú que después del tremendo trabajo que habéis hecho tú con la de tu generación y toda esta lucha feminista que lleva décadas, nos enfrentamos ahora a nuevos desafíos, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde tú crees que debiese ser importante enfocar la lucha feminista? Y también te pregunto desde la humildad y la inercia de facilitación o la voluntad facilitadora que debiésemos tener Ezequiel y yo, ¿qué debiésemos hacer los hombres en esta lógica? ¿Cómo podemos facilitar este propio proceso? A ver, pues está bien que haya un día los de que conmemores. Y además se utilizó lo que se utilizó, o sea, a mí ya me parece bien. Siempre sigo pensando lo mismo, a la medida que sea una cuestión muy plural, y cuanto más amplio y plural, mejor. Más se están movilizando. A mí, en lugar de ser crítica con que Ciudadanos se diga de la tradición del feminismo liberal, que lo ha tomado en serio, Inés Arrimadas se lo tomó en serio. Ella tomó quién era acá hubo pocas sufragistas, pero las hubo. Y las otras feministas no estaban reivindicando acá las sufragistas españolas, lo hizo la Inés Arrimadas de Ciudadanos, esta cuestión. O sea que, a mí que se sumen más mujeres de donde sea, me parece bienvenido, siempre me parece bienvenido. Y en ese sentido me parece bien. Ahora, en el debate que hay en Madrid, vamos a ver. Lo más interesante que escuché decir, lo escuché en La Sexta, ¿cómo se llama este comentarista que fue ministro? Que dijo lo siguiente: el 1 de julio, el Día del Orgullo Gay, ¿no? Cuando en este país la media era de 50, creo, por 100.000, una cosa parecida, que ahora está en 300 y tanto, o 400, bajando desde 900, y ellos resolvieron no hacer la marcha del orgullo gay. Entonces, ¿qué pasa? Que el 8 de marzo, estando como estamos, las feministas tienen más derecho de montar una marcha. Me pareció un argumento interesantísimo, ¿eh? Que es la autorregulación, que no es que te venga nadie a tener que prohibírtelo, que es la autorregulación. ¿Vale? Ahora, lo que hicieron me parece una trampa también. Porque tú dices, no, vamos a hacer solamente pequeñas manifestaciones. Claro, 100. En un lugar como Madrid, de calle estrecha. Eso es tener una gran malla y repartida por todos lados. Si estuvo bien o mal el gobernador en prohibirlo o no prohibirlo, no sé, la parte aquella que puede ser más polémica, ya es una cuestión diferente, pero
pero a mí ya me gustó con la comparación con mira que el Día del Orgullo Gay es una marcha también, oye, como el 8M, ¿eh? O sea, de igual valor simbólico, y que era en el Sí, cada vez verano, más. era la pandemia, era con pocos casos, pero no se podía fondo, mantener todo. Y luego, hacia futuro, bueno, es que es lo que te digo, yo creo que lo bueno es que se ha entrado en muchos espacios diferentes. Entonces, yo no creo que haya una sola reivindicación, hay mucha variedad, es la cosa importante, y eso hay que hacerlo. Y en cuanto a los hombres, bueno, que mejor te puedo decir yo, es que eso, espabile usted lo que quieren hacer, yo encantada de la colaboración, que es lo que te están contando los de la red de masculinidades. Yo pienso que además es una red que Julio ha venido mucho por acá, por España, y acá también han habido algunas cosas. Entonces, la organización que se quieran dar los hombres, yo la voy a apoyar y voy a dialogar encantadoramente con ellos. Muy bien, Judith. Queríamos agradecerte muchísimo por este rato que nos dedicaste para hablar y para compartir. Eh, y bueno, esperando que dentro de no mucho poder tener encuentros presenciales, poder tener estos diálogos de manera presencial. Pero bueno, de vuelta, agradecerte muchísimo y si querés dejar algún mensaje final o algo que no te hayamos preguntado y que quieras contar o expresar, que tengas tu espacio. Pero a la distancia, mandarte un abrazo y un gracias muy fuerte. No, lo único que estoy pensando, yo tengo la tendencia cuando me caliento a hacer como una metralleta y hablar muy rápido. Espero no haber sido demasiado metralleta. Ahora me doy Al cuenta. contrario, fue tremendo. Y te agradezco porque abordaste una perspectiva histórica, conceptual, que es súper necesaria para también extender, porque hay conceptos que muchos creemos y muchas creen que están asimilados, y es súper importante escucharlos, sobre todo una voz como la tuya. Así que me sumo a Ezequiel y te agradezco un montón este espacio y que nos hagas pensar en algo de mucha importancia justamente en torno a la fiesta del 8M. Muchas gracias, Judith. Vale, hasta la próxima. Claro.